Cuando uno se pone en el análisis de lo que pasó ayer, debe decir que algo progresó la exposición del presidente. Alguien le dijo, de las críticas que habitualmente se hacían en este programa, y supongo que en otros lugares, de lo mal que se preparaban las conferencias de prensa, lo antiguo que era la metodología que se usaba, y las veces que había quedado Alberto Fernández en una posición incómoda, primero con una filmina, después con cifras que eran anteriores a su exposición, y ayer por primera vez se hizo lo que había que hacer. Se usó un video, como correspondía, se informó a través de una locutora, como correspondía, no se desgastó tanto haciendo de bastonero, que es un trabajo de un presentador y no de un presidente, y le dio todo el tiempo necesario al jefe de gobierno de la ciudad autónoma y al gobernador de la provincia. Es decir, podemos concluir que después de tantas cosas mal hechas, ayer se hizo una buena exposición de conferencia de prensa y parece que aprendieron. Esta es la quinta o la sexta, ya no me acuerdo, de las exposiciones que se hicieron. Y el presidente volvió a tener un lapso cuando dijo, ¿cuál era la primera pregunta? Eso es desconcentrarse, es decir, está tan abrumado con todo lo que debe decidir, que seguramente en un hemisferio cerebral le trabaja la deuda y en el otro hemisferio cerebral le trabaja la pandemia, que de pronto se va de las preguntas y debe preguntar a los periodistas que le reiteren el pedido. Después se concentró y respondió absolutamente bien cada una de las preguntas. Digo todo esto porque hemos criticado la falta de ceremonial, hemos criticado la falta de prensa, hemos criticado un vocero que es mudo, que es Biondi, pero observamos ayer que eso mejoró, que se cambió. Así que bienvenido sea ese mejoramiento en la conferencia de prensa y en la expresión del contacto comunicacional del presidente. Luego hubo exposiciones del jefe de gobierno que fueron concretas y dedicadas primero a insistir varias veces que se trabaja en conjunto con la provincia y con la nación, luego al decir que las cosas que él estaba expresando eran de su exclusiva responsabilidad de la ciudad, y cuando le tocó el turno a Kicillof no habló de la provincia de Buenos Aires. Kicillof dio números nacionales, que no era una materia de él, dio números comparativos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que no era cosas para decir, él tenía que abocarse a dar datos provinciales, y daba la sensación que le faltaba información de la provincia, o por lo menos que no la supo dar, como se aguardaba, explicando exactamente que la primera y la tercera sección electoral del conurbano bonaerense, los que están en contacto con la ciudad, son los que van a estar en esta restricción, y que el resto sí lo explicó, pero no quedó muy claro. Seguramente después habrá que hacerlo con el boletín oficial, y daba la sensación de que estaba mucho más interesado en marcar los problemas de la ciudad comparativamente con la provincia, el decir que él tenía mucha más gente para gobernar que la que tenía Larreta, el expresar que en el interior de la provincia de Buenos Aires viven 4 millones de personas y en la capital 3 millones, es decir, cosas innecesarias en un momento que se tiene que dar otro tipo de información. Así que lo bueno que se hizo del presidente no fue tan bueno del gobernador de Buenos Aires en su exposición. Quedaron cosas para explicar, muchas cosas que no quedaron claras, no dijo una sola palabra acerca de la situación económica de la provincia, que tiene que decir algo, porque no hay que olvidarse que está en cesación de pago la provincia, y entonces todo el esfuerzo que se está haciendo tiene que ser complementado, ya que él fue ministro de Economía, con datos económicos, es decir, bueno, estamos en esta situación económica pese a lo cual estamos haciendo tal otra cosa, es decir, eso no lo dijo, preocupado más por marcar la diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, y en un momento determinado uno sentía que los que estaban hablando eran 3 porteños, y que ahí estaba el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador, eran 3 porteños hablando. Y la verdad que la General Paz no es el límite de la Argentina, y tampoco es el límite de la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos que apuntar eso como observación desde afuera en la comunicación. Pero ocurrió
algo mucho más trascendente en el Senado de la Nación, donde en la tercera sesión virtual que le tocó a Cristina Fernández presidir, se retiró el bloque opositor de Cambiemos, acompañado de algunos que llegaron con el voto peronista, pero que son 3 senadores, pero que han integrado un interbloque federal y que acompañó a los de Cambiemos yéndose para que no se tratara y se cayera la ley de alquileres y para que no se tratara la situación del tema de la enseñanza, que eran 2 proyectos de ley fundamentales para tratar, pero que se necesitan las 3/4 partes del Senado para que se transformen en ley. ¿Y por qué pasó esto? Porque en definitiva, lo que quería tratar el bloque de Cambiemos eran cuestiones de la pandemia, pero no cuestiones que hicieran a la modificación de cualquiera de las cosas que contemplan que puedan retirarse de lo que había armado el macrismo, porque ellos saben lo peligroso que es que si se le quita, como se le quitó a la Corte, por lo menos se votó con los senadores del Frente de Todos, retirar y anular el decreto de Macri que le daba la facultad de que las escuchas las manejara la Corte Suprema de Justicia, de donde se le daba toda la información a los periodistas de Cambiemos y del macrismo para destrozar al gobierno anterior de kirchnerismo, y que ahora se le quita esa facultad a la Corte Suprema, y ellos no querían votar eso, pero tampoco querían darle las facultades, como se le dieron al jefe de gabinete, a Cafiero, para que pudiera otra vez reasignar partidas. Y volvemos a lo mismo de siempre, es decir, son facultades del Congreso que ya hace mucho tiempo, desde que arrancó la etapa de la democracia, antes con los ministros de Economía, después con los jefes de gabinete, se fue trasladando la responsabilidad del Parlamento, y por eso, cuando hay que hablar de negociación de la deuda, una facultad que es exclusivamente parlamentaria termina siendo del jefe de gabinete porque se lo delega el presidente de la República. Recuerden ustedes que los jefes de gabinete no lo vota la ciudadanía, a los senadores y a los diputados lo elige el ciudadano para que controlen. Bueno, no querían que se le dieran esta facultad a Cafiero y salió entonces por mayoría y no por unanimidad. Pero pasó un caso curioso cuando comenzó la sesión. La senadora de Mendoza de Cambiemos, Pamela Verasay, se había olvidado la clave, o por lo menos dio a entender que no tenía la clave, aunque después trataron de decir que era un problema de comunicación. Sea cual fuera el asunto, se pidió un cuarto intermedio, Cristina tuvo que dar un cuarto intermedio de 5 minutos para que resolvieran ese tema, a ver si encontraba la clave o si se ponía en funcionamiento, y finalmente, una vez que eso funcionó, se reanudó la sesión después de ese cuarto intermedio de 5 minutos, porque la tecnología no estaba para que la senadora se pudiera expresar. Resuelto esto, entonces, se pasó al tratamiento de las cosas, y cuando se retiraron, Mayán, el jefe de la bancada oficialista, fue muy duro al decir que están preocupados para saber qué pasa con los de nuestro gobierno, como el caso de Infran, que hace tanto tiempo que está en Formosa, pero no están preocupados y le parece que está bien que el intendente de San Isidro, refiriéndose a Pose, sea intendente del año 2000 y que lo haya heredado de su padre. Pero como es radical, parecería que está bien. Ahora, como a Infran lo votan, pero como no es radical, entonces está mal. Y le castigó duramente la posición de tratar mal a determinados gobernadores que son reelectos, haciendo esta aclaración que desde el año 2000 Pose es intendente de San Isidro y que lo heredó de su padre. Es decir, que es una dinastía radical posista, pero como lo hacen los radicales, eso parece que es democrático y que está bien. Ahora, como lo hacen los peronistas en Formosa, parece que estuviera mal. Bueno, estuvo muy duro, mañana le dijo otras cosas más, después quedaron en soledad los oficialistas y terminaron modificando lo que querían modificar. En el mientras tanto, Patricia Luro Pueyrredón, aquella que en el 70 levantaba las banderas del nacionalismo y tomó un buque británico en Montevideo para reclamar la soberanía argentina, además, que se consideraba incluida en la revolución de Montoneros y todas esas historias que ya conocemos, y que hoy es la presidenta del partido más liberal, que es el PRO,
salió a decir que pasaron 80 días y es como si no hubiera pasado nada. Y entonces dice, están como si nada hubiera pasado. No, pasaron muchas cosas, Patricia. Lo principal de las cosas que pasaron es que vos ya no manejás más la seguridad, y eso es importante para la salud de muchos. Lo segundo importante que pasó, que ya no está más Macri, que eso es trascendente. Es históricamente irreprochable el voto del ciudadano que cambió, y en estos 80 días de pandemia pasaron también otras cosas. Se vieron quiénes desde la oposición tienen obligación de gobernar y quienes sentados en una oficina y en un sillón sin problemas pueden hablar todo el tiempo porque gozan de la prensa que históricamente defendió la posición liberal. Y por eso van a La Nación Más, el canal que le regalaron al Grupo La Nación, que debe impositivamente muchos millones y que nunca se lo trató de cobrar ningún gobierno, y ese canal de televisión que le regalaron hoy es el que agrupa a todo el macrismo, digamos, residual de la prensa para tratar de instalar constantemente la misma historia tan vieja y antigua que quedó enterrada en los años que han pasado. Pasaron muchas cosas, y entre las muchas cosas que pasaron, de cantar la marchita a pensar que Macri y otros pensadores similares son la solución, hay una mutación muy grande. Pero bueno, ya tenemos el conocimiento de que durante el gobierno de Fernando de la Ruina, la misma ministra le quitó el 13% a los jubilados y a los trabajadores, ¿se acuerdan? Así que pasaron muchas cosas, no en 80 días, en la vida de Patricia Bullrich, que está preocupada por los 80 días que dice que parece que no hubiera pasado nada. No, bueno, sí pasaron cosas. Y como han pasado tantas cosas y van a seguir pasando, y está activándose la política del lado de Cambiemos con mucha virulencia, me parece que estamos comenzando lo que es normal, porque son agentes políticos, no está mal que hagan política, pero me parece que están comenzando a caminarse por una delgada trama. Y esa delgada trama puede precipitar situaciones que después son irreparables. Hay intendentes que quieren sublevarse en la provincia de Buenos Aires diciendo a mí no me interesa más la cuarentena, que salgan todos a trabajar. Bueno, después veremos cómo se desarrolla y cómo termina la situación, pero lo cierto es que los que tienen responsabilidad, cuando hablo de responsabilidad, cuando son serios en la responsabilidad, saben que los que violaron el concepto de la cuarentena, ahí están los suecos arrepentidos de las medidas que tomaron porque tuvieron más cantidad de muertos de la que ellos esperaban, ahí están los países vecinos como demostración de que no es cierto que privilegiando el trabajo y la economía es mejor, porque finalmente tienen un montón de muertos y la economía se viene picada igual. Ahí está Estados Unidos, con 44 millones de desocupados. Ahí está, la economía principal llena de muertos, con vandalismos en las calles y sin solucionar ni resolver el problema. Eso sí, tienen un presidente que apretó el botón y dijo a la Reserva Federal, hagan 3.000 trillones o 3 trillones de millones de dólares, porque total los papelitos pintados de verde los fabricamos nosotros. Estamos en un momento difícil, en un momento complejo, y la CGT se hizo cargo de que hay que hacer un consejo de pospandemia, lo que viene sosteniendo este programa hace mucho tiempo. Se lo planteó ayer concretamente al Gobierno Nacional, le dijo que tienen que además empezar a flexibilizar algunas cuestiones de trabajo, y el presidente en su oposición y en ese video dio la demostración de que el resto de la Argentina, que no es ni Buenos Aires, ni capital, ni Buenos Aires provincia, sino que toda la Argentina, está funcionando. El problema grave que tenemos, que el unitarismo que ha privado a la Argentina constante y permanentemente, hace que muchas cosas estén en Buenos Aires, y hace que Buenos Aires tenga entonces un montón de situaciones de contagio, donde se desarrolla el virus, y después lo lleva el que de Buenos Aires viaja al interior, o el que viene del interior a Buenos Aires, y se complican situaciones que no habían tenido ni siquiera un solo problema, como ocurrió en Necochea, o como ocurrió en otras provincias, cuando aparece gente que va de lugares donde están en contacto con el virus y lo trasladan a lugares donde no lo hay. De forma tal que es complejo, que es difícil,
pero ya se van a enterar ustedes en las próximas semanas, y hoy mismo que va a haber una conferencia de prensa del gobierno de la ciudad, y supongo que en provincia tendrán que hacer algo parecido, hasta dónde llegan las flexibilizaciones. Pero la ciudad de Buenos Aires va a darle a la sociedad, le va a ofrecer la posibilidad de que salgan a caminar y a hacer ejercicios físicos desde las 8 de la mañana, mejor dicho, de las 20 del día, de la noche, a las 8 de la mañana. Pueden andar en bicicleta, pueden salir de a 2, estar a 10 metros de distancia, va a haber seguridad reforzada en la noche para que la gente pueda hacer eso, y sábados y domingos van a poder salir los chicos, porque es parte de lo que se resolvió en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia de Buenos Aires. Así que hay de todo como para desmenuzar y analizar este fin de semana. Hay muchas cosas que van a empezar a ocurrir, pero no hay que olvidarse que todavía el país tiene pendiente resolver el tema del endeudamiento. Y ayer, en el Senado, no se olvidaron de decir que justamente los que se habían levantado habían dejado un país endeudados a 100 años. Así que, muchachos senadores de Cambiemos, siéntense, porque sinceramente cuando les tocó ser oficialismo dejaron un desastre.